Imagina por un momento que estás en el año 371 a.C. Durante más de 2 siglos, una sola ciudad-estado griega dominó el mundo militar conocido. Sus guerreros eran considerados invencibles. Sus tácticas de combate fueron copiadas por todos los demás ejércitos, y su solo nombre bastaba para hacer temblar de miedo a reyes y generales. Hablamos de Esparta, la máquina de guerra más temida de toda la antigüedad. Pero en un solo día en una llanura llamada Leuctra, todo eso cambió para siempre. Una batalla que duró apenas unas horas destruyó 300 años de supremacía militar espartana y alteró el curso de la historia griega. Y lo más impresionante de todo, se logró mediante una innovación táctica tan simple pero tan ingeniosa que cambió la forma en que se librarían las guerras durante los siguientes 1000 años. Esta es la historia de la batalla de Leuctra, donde un general llamado Epaminondas desplegó lo que podríamos llamar la primera arma secreta verdaderamente revolucionaria en la historia militar. Una innovación que no se basó en nueva tecnología, nuevos materiales ni nuevas armas, sino en una idea tan brillante que transformó a soldados comunes en una fuerza capaz de destruir la formación militar más temida del mundo antiguo. Si te gusta, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario indicando la hora de visualización del video. Para comprender plenamente la magnitud de lo ocurrido en Leuctra, primero debemos comprender qué hizo a los espartanos tan especiales. No hablamos solo de soldados bien entrenados o guerreros valientes. Los espartanos habían creado algo inédito en la historia de la humanidad, una sociedad dedicada por completo a la guerra. Desde su nacimiento, los niños espartanos eran evaluados por su fuerza y potencial militar. Aquellos considerados débiles o deficientes eran abandonados en las montañas para morir. Quienes sobrevivían a esta selección inicial eran separados de sus familias a los 7 años y entregados al Estado para iniciar la AGOG, el sistema de entrenamiento militar más brutal y eficiente jamás desarrollado. Durante los siguientes 13 años de su vida, estos niños no conocerían comodidades, lujos ni siquiera lo suficiente para comer. Se les mantenía deliberadamente hambrientos para que aprendieran a robar comida sin ser descubiertos, desarrollando así el sigilo y la valentía. Dormían a la intemperie, caminaban descalzos y se les prohibía usar ropa de abrigo incluso en el invierno más crudo. Los golpeaban regularmente, no como castigo, sino como entrenamiento para soportar el dolor. Pero el aspecto más importante de la AGOG no era el acondicionamiento físico, por extremo que fuera. Era el acondicionamiento psicológico. Estos jóvenes aprendieron que no existían como individuos, sino como parte de un todo mayor. Su identidad, su valor, su propia existencia, solo tenían sentido dentro de la formación militar espartana. No luchaban por la gloria personal, la riqueza ni la conquista. Luchaban porque luchar era, literalmente, su única razón de ser. A los 20 años, si sobrevivían al entrenamiento, se convertían en soldados de pleno derecho. Pero incluso entonces, sus vidas seguían dedicadas exclusivamente a la guerra. No podían ejercer profesiones, comerciar ni siquiera vivir con sus esposas hasta los 30. Su única función en la sociedad espartana era luchar. El resultado de este sistema fue un tipo de soldado nunca antes visto en el mundo. Los espartanos no solo eran técnicamente superiores, sino que eran los maestros indiscutibles de la formación de falange. Poseían algo mucho más valioso, una disciplina y una cohesión grupal que rozaban lo sobrenatural. En la batalla, los espartanos se movían como un solo organismo. Sus lanzas se balanceaban en perfecta sincronía, sus escudos se alineaban perfectamente. Cuando marchaban, el sonido de sus pies golpeando el suelo al unísono era descrito por los testigos como parecido a un terremoto que se acercaba. Pero la verdadera arma secreta de los espartanos no era su técnica individual, ni siquiera su disciplina. Radicaba en algo mucho más profundo. Simplemente no corrían. Mientras que otros soldados griegos podían dispersarse y huir cuando la batalla se volvía demasiado intensa, los espartanos permanecían en posición hasta la muerte. Habían sido condicionados desde la infancia a creer que la muerte era preferible a la deshonra y que abandonar la formación era la mayor deshonra posible. Esta mentalidad creó un interesante fenómeno psicológico. Los enemigos de los espartanos comenzaban las batallas ya medio derrotados. Sabían que se enfrentaban a hombres que no se retirarían, no negociarían, no se rendirían. Era como luchar contra una fuerza de la naturaleza. La formación de falange espartana se convirtió en la base sobre la que se construyó todo el poder militar de Esparta. La falange no fue una invención espartana. Otros griegos también la usaban, pero los espartanos la perfeccionaron hasta convertirla en el arma más devastadora del mundo antiguo. Imagina un muro de bronce y hierro avanzando hacia ti. En las primeras filas,
soldados con enormes escudos, cada uno cubriendo la mitad de su propio cuerpo y la mitad del hombre a su lado. Tras ellos, hilera tras hilera de largas lanzas que sobresalían como las púas de un puercoespín gigante. A medida que esta formación avanzaba, las puntas de lanza de las filas traseras se alineaban con las del frente, creando un muro de hierro que se extendía varios metros frente a los escudos. El sonido era aterrador. El estruendo metálico de cientos de escudos y lanzas chocando entre sí a medida que la formación avanzaba, combinado con los gritos de guerra de los soldados y el rítmico golpe sordo de miles de pies marchando al unísono. Muchos enemigos simplemente huyeron incluso antes del contacto físico. Para aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para enfrentarse a una falange espartana, la realidad era aún peor de lo esperado. Cuando dos falanges se enfrentaban, se producía una forma de guerra difícil de comprender por completo para nosotros, los modernos. No se trataba de una batalla individual. Era literalmente un empuje colectivo con cientos de hombres de cada bando presionándose en una masa compacta. Los soldados de las primeras filas ni siquiera podían blandir sus armas con libertad. Estaban tan apretados contra el enemigo que apenas podían mover los brazos. La lucha consistía principalmente en empujones, cortas estocadas con dagas e intentos de usar la punta de lanza bajo los escudos enemigos. Mientras tanto, los hombres de la retaguardia empujaban con todas sus fuerzas, intentando romper la formación enemiga mediante la presión. Esta forma de combate favorecía por completo a los espartanos. Su disciplina superior les permitía mantener la formación incluso bajo presión extrema. Su entrenamiento físico superior les permitía presionar con más fuerza y durante más tiempo. Y su mentalidad les impedía rendirse jamás. Incluso cuando la situación parecía desesperada, el resultado era predecible. Batalla tras batalla, década tras década, siglo tras siglo, las falanges espartanas aplastaron a sus oponentes. La formación enemiga finalmente se rompió, generalmente comenzando por las alas, donde la presión era menos intensa. Una vez que una pequeña parte de la línea enemiga comenzó a retirarse, el resto la siguió rápidamente y lo que había comenzado como una batalla organizada se convirtió en una masacre unilateral. Durante más de 300 años, esta fórmula funcionó a la perfección. Los espartanos se convirtieron en los máximos artífices del poder militar en el mundo griego. Intervinieron en conflictos, dictaron términos de paz y establecieron gobiernos títeres en las ciudades-estado derrotadas. Su poder era tan absoluto que otras ciudades griegas a menudo se sometían sin luchar, prefiriendo la humillación a la destrucción. Pero este sistema tenía un problema fundamental, del que los propios espartanos no se percataron hasta que fue demasiado tarde. Su éxito había creado una arrogancia institucional que les impedía ver la posibilidad de innovación militar. Habían perfeccionado el arte de la guerra de falanges hasta tal punto que no podían imaginar que nadie desarrollara algo mejor. Más importante aún, su sociedad, centrada en la guerra, había creado una población extremadamente pequeña de ciudadanos de pleno derecho. Solo los verdaderos espartanos podían luchar en las falanges principales, y su número había ido menguando durante generaciones. A principios del siglo IV a.C., solo quedaban unos pocos miles de soldados espartanos, en comparación con las decenas de miles de siglos anteriores. Este declive poblacional obligó a Esparta a recurrir cada vez más a aliados y mercenarios para complementar sus fuerzas. Pero estos soldados adicionales carecían del entrenamiento, la disciplina y la mentalidad de los verdaderos espartanos. La maquinaria bélica espartana se debilitaba lentamente desde dentro, aunque seguía pareciendo invencible desde fuera. Fue en este contexto que surgió la ciudad-estado de Tebas y su extraordinario líder militar, Epaminondas. Para comprender cómo Epaminondas logró quebrantar el poder espartano, primero debemos comprender quién era y cómo llegó a desarrollar sus ideas revolucionarias. Tebas no era una potencia militar tradicional. A diferencia de Esparta, que se organizaba íntegramente en torno a la guerra, Tebas era principalmente una ciudad comercial y agrícola. Sus ciudadanos eran agricultores, artesanos y comerciantes, no guerreros profesionales. En la jerarquía militar griega, Tebas era considerada una potencia de segunda categoría, capaz de defenderse, pero ciertamente incapaz de desafiar a Esparta en igualdad de condiciones. Epaminondas fue producto de esta sociedad más equilibrada. Recibió una educación integral que incluía no solo entrenamiento militar, sino también filosofía, matemáticas, música y retórica. Esta diversa formación desarrolló en él algo poco común entre los líderes militares de su época, la capacidad de pensar con originalidad sobre problemas tradicionales. Cuando Epaminondas comenzó a estudiar las tácticas militares espartanas,
no lo hizo con la tradicional reverencia que mostraban otros generales griegos. En cambio, analizó la falange espartana con el ojo crítico de un matemático que resuelve un problema. Identificó sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y, lo que es más importante, comenzó a imaginar maneras de explotar esas debilidades. La gran intuición de Epaminondas fue reconocer que el poder de las falanges espartanas no provenía de su fuerza uniforme, sino de su cohesión. La formación funcionaba porque todos los elementos trabajaban juntos como un solo organismo. Pero esto también significaba que si se rompía esa cohesión en un punto crítico, toda la formación podía derrumbarse como un castillo de naipes. El problema era cómo lograrlo. La falange espartana no tenía debilidades evidentes. Era fuerte en el centro, fuerte en las bandas, y los espartanos estaban distribuidos uniformemente a lo largo de la línea para asegurar que no hubiera sectores particularmente vulnerables. La solución de Epaminondas fue brillante en su simplicidad. Si la falange espartana era fuerte en todas partes, entonces no intentaría atacar cada punto. En cambio, concentraría todas sus fuerzas en un solo punto, creando una superioridad local tan abrumadora que ni siquiera la disciplina espartana podría resistirla. Esta idea condujo al desarrollo de lo que los historiadores militares llaman la formación oblicua o columna de ataque profunda. La innovación de Epaminondas fue relativamente simple de describir, pero revolucionaria en sus implicaciones. Tradicionalmente, las falanges griegas se alineaban directamente unas contra otras con profundidad uniforme a lo largo de toda la línea. Si una falange tenía 8 filas de profundidad, esa profundidad se mantenía desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. El resultado era que cada sección de la línea de batalla tenía aproximadamente la misma fuerza que la sección enemiga correspondiente. Epaminondas cambió por completo este enfoque. En lugar de mantener una profundidad uniforme, concentró el grueso de sus soldados en una sección específica de su línea, creando una columna que no tenía 8 o 10 filas de profundidad, sino 50 filas o más. Esta superestructura de soldados se ubicó en el ala izquierda de su ejército, justo enfrente de la posición donde tradicionalmente se desplegaban los mejores soldados espartanos. El resto de su línea fue debilitada deliberadamente. Sus tropas del centro y la derecha recibieron la orden de avanzar lentamente y evitar el combate directo durante el mayor tiempo posible. Toda la estrategia dependía de que la enorme columna izquierda rompiera las líneas espartanas antes de que el resto del ejército tebano fuera derrotado. Para que esta estrategia fuera aún más efectiva, Epaminondas desarrolló innovaciones tácticas adicionales. Creó una unidad de élite llamada el Batallón Sagrado, compuesta por 300 soldados específicamente elegidos por su valentía y habilidad. Estos hombres se posicionaban a la cabeza de la columna de ataque, donde se enfrentaban a la élite espartana en combate directo. Pero la innovación más importante de Epaminondas no era táctica, sino psicológica. Comprendió que sus soldados necesitaban creer que podían derrotar a los espartanos, algo que parecía imposible dada su reputación de invencibilidad. Para lograrlo, inició una campaña de meses de entrenamiento y preparación mental. Epaminondas explicó a sus soldados exactamente cómo funcionaría la estrategia. Les hizo practicar la formación repetidamente hasta que pudieran ejecutarla a la perfección, incluso bajo presión. Y lo más importante, los convenció de que los espartanos no eran superhumanos, sino simplemente soldados bien entrenados que podían ser derrotados si se enfrentaban correctamente. Esta preparación psicológica fue crucial. La táctica más brillante del mundo no funcionaría si los soldados no tenían la confianza para ejecutarla al enfrentarse a los temidos guerreros espartanos en el campo de batalla. La oportunidad de poner a prueba estas teorías llegó en el verano del 371 AC. Las tensiones entre Esparta y Tebas se habían intensificado constantemente, llegando finalmente al punto en que la guerra se hizo inevitable. El rey espartano Cleombroso marchó sobre territorio tebano con un ejército que incluía no solo soldados espartanos, sino también aliados de varias otras ciudades-estado griegas. Para los espartanos, esta era otra campaña rutinaria. Ya se habían enfrentado a Tebas antes y siempre habían ganado con facilidad. No había motivos para esperar que esta vez fuera diferente. El plan espartano era simple: marchar sobre territorio tebano, enfrentarse al ejército tebano y destruirlo en una batalla decisiva empleando las tácticas tradicionales que habían funcionado durante 300 años. Epaminondas, por su parte, sabía que esta era su única oportunidad. Si su nueva estrategia fracasaba, Tebas sería destruida y él probablemente sería ejecutado. Pero si funcionaba, tendría la oportunidad de quebrantar el poder espartano de una vez por todas. Los dos ejércitos se encontraron en una llanura llamada Leuctra, en Beocia.
El campo de batalla era ideal para el tipo de combate de falange que ambos bandos esperaban. Era una zona llana y abierta, sin obstáculos naturales que pudieran interferir con las formaciones militares tradicionales. Al ver acercarse al ejército tebano, los espartanos formaron su formación tradicional. Los soldados espartanos de élite se situaron en el ala derecha, una posición de honor en el sistema militar griego. El centro de la línea estaba ocupado por tropas aliadas, mientras que otros aliados se posicionaban en el ala izquierda. Era una formación que habían empleado cientos de veces contra docenas de enemigos diferentes, y siempre les había concedido la victoria. Pero cuando los tebanos se alinearon para la batalla, algo andaba claramente mal. En lugar de la formación uniforme que los espartanos esperaban, el ejército tebano parecía desequilibrado. El ala izquierda estaba fuertemente reforzada con filas y filas de soldados, agrupados en una formación que parecía una columna en lugar de una línea de batalla tradicional. Los comandantes espartanos estaban inicialmente confundidos. No reconocían esta táctica ni sabían cómo contrarrestarla. Algunos sugirieron que los tebanos simplemente habían cometido un error de posicionamiento. Otros pensaron que podría ser un intento de intimidación, una demostración de fuerza concentrada destinada más a impresionar que a la eficacia táctica. Lo que los espartanos no comprendían era que estaban a punto de enfrentarse a algo completamente nuevo en la historia de la guerra. Epaminondas había creado la primera aplicación verdaderamente sistemática del principio de concentración de fuerza, la idea de que era mejor ser muy fuerte en un área y débil en otras que ser moderadamente fuerte en todas partes. Cuando comenzó la batalla, todo se desarrolló exactamente como Epaminondas había planeado. El centro y el ala derecha de su ejército avanzaron lentamente, evitando el combate directo y dando tiempo a su supercolumna izquierda para que hiciera su trabajo. Mientras tanto, el batallón sagrado, al frente de la columna tebana, se topó de frente con los mejores soldados espartanos. Por primera vez en décadas, los espartanos se encontraron con soldados enemigos que no solo hacían honor a su reputación, sino que luchaban con una ferocidad que igualaba la suya. Pero la verdadera innovación no residía en el combate individual. Se encontraba en la física misma de la situación. Mientras la élite espartana se enfrentaba a la élite tebana en un combate prácticamente igualado, detrás de los tebanos que lideraban se abrían filas y filas de soldados adicionales, todos empujando en la misma dirección, todos ejerciendo presión sobre la misma sección específica de la línea espartana. Los espartanos nunca se habían enfrentado a una presión tan concentrada. Su formación tradicional había sido diseñada para resistir ataques uniformes a lo largo de toda la línea. No existía precedente alguno para lidiar con una fuerza tan masiva aplicada a un solo punto. Al principio, los espartanos se mantuvieron firmes. Su legendaria disciplina mantuvo la formación intacta incluso bajo una presión extrema. Pero la física de la situación era implacable. 50 filas de soldados tebanos empujando contra 8 o 10 filas de espartanos crearon una presión que simplemente no podía resistirse indefinidamente. Lentamente, metro a metro, la línea espartana comenzó a retroceder. Este fue un momento psicológico crucial, ya que los espartanos nunca retrocedieron. Toda su identidad se basaba en la idea de que permanecerían en su posición hasta la muerte. Al comenzar a ser repelidos físicamente, algo fundamental quebró su confianza colectiva. El momento decisivo llegó cuando el propio rey espartano, Cleombroto, murió en la batalla. Los reyes espartanos tradicionalmente luchaban en las primeras filas, predicando con el ejemplo, y Cleombroto se había posicionado precisamente donde la presión tebana era más intensa. Su muerte no solo eliminó al líder del ejército espartano, sino que también creó un vacío literal en la formación espartana. Con la muerte del rey y la presión implacable, la sección de la línea espartana bajo ataque directo finalmente se rompió. Una vez que una pequeña porción de la formación comenzó a derrumbarse, el efecto se extendió rápidamente. Los soldados espartanos, entrenados toda su vida para mantener su entrenamiento, se encontraron repentinamente sin entrenamiento que mantener. Lo que siguió fue algo que ningún griego había visto en generaciones. Soldados espartanos huyendo del campo de batalla. La retirada rápidamente se convirtió en una retirada, y la retirada en pánico. En cuestión de minutos, el ejército que había dominado el mundo griego durante 3 siglos se desintegraba por completo. Las cifras finales de la batalla lo cuentan todo. Del lado espartano, murieron más de 1000 soldados, incluyendo no solo al rey Cleombroto, sino también a 400 ciudadanos espartanos de pleno derecho. Para una sociedad que contaba con tan solo unos pocos miles de ciudadanos, estas pérdidas fueron catastróficas. Pero el verdadero impacto de la batalla de Leuctra fue mucho más allá de las pérdidas numéricas. En un solo día,
Epaminondas destrozó el mito de la invencibilidad espartana. Demostró que los espartanos podían ser derrotados, y mostró exactamente cómo. La noticia de la victoria tebana se extendió por todo el mundo griego como un reguero de pólvora. Las ciudades-estado que habían sido subordinadas a Esparta durante décadas de repente comenzaron a cuestionar su lealtad. Los aliados espartanos comenzaron a cambiar de bando. Los enemigos que se habían sentido demasiado intimidados para desafiar abiertamente a Esparta de repente encontraron el coraje para rebelarse. Lo más importante, desde una perspectiva militar, es que las tácticas de Epaminondas fueron rápidamente copiadas y adaptadas por otros generales. La idea de la concentración de fuerza, de ser muy fuerte en un punto en lugar de moderadamente fuerte en todas partes, se convirtió en un principio fundamental de la estrategia militar. Esta innovación táctica tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del mundo antiguo. Fue la formación oblicua de Epaminondas la que influyó directamente en el desarrollo de las tácticas que Alejandro Magno emplearía para conquistar el imperio persa tan solo unas décadas después. Las innovaciones de Alejandro, a su vez, influyeron en los estrategas militares romanos, quienes transmitieron estas lecciones a los comandantes medievales. El principio de concentración de fuerza sigue siendo uno de los conceptos más importantes de la estrategia militar moderna. Desde Napoleón hasta los comandantes de la Segunda Guerra Mundial, los líderes militares han utilizado variaciones de la misma idea básica iniciada por Epaminondas en Leuctra. Concentrar una fuerza superior en el punto decisivo para romper las defensas enemigas, pero para comprender plenamente la importancia de la batalla de Leuctra, es necesario examinar no solo lo ocurrido durante la batalla, sino también sus consecuencias a largo plazo para el mundo griego. Inmediatamente después de Leuctra, Epaminondas aprovechó su ventaja. En lugar de simplemente aceptar la victoria y negociar un tratado favorable, decidió quebrantar por completo el poder espartano. Durante los años siguientes, lanzó una serie de campañas militares que se adentraron profundamente en territorio espartano. El más devastador de estos ataques fue la liberación de Mesenia. Durante más de 300 años, los espartanos habían mantenido a los mesenios como siervos, una población esclavizada que proporcionaba la mano de obra agrícola necesaria para sostener la sociedad militar espartana. Toda la economía espartana dependía de esta mano de obra forzada. Cuando Epaminondas liberó Mesenia y contribuyó al establecimiento de una ciudad-estado independiente, cortó de hecho la base económica del poder espartano. Sin la mano de obra mesenia, los ciudadanos espartanos se vieron obligados a trabajar para mantener a sus familias, lo que implicó menos tiempo para el entrenamiento militar. Este cambio creó un círculo vicioso para los espartanos. Con menos tiempo para el entrenamiento militar, se convirtieron en soldados menos eficaces. Con soldados menos eficaces, perdieron más batallas, lo que redujo aún más su territorio y sus recursos. Con menos recursos, pudieron mantener aún menos soldados profesionales, lo que los debilitó aún más. En una generación de Leuctra, Esparta se había convertido en una potencia militar de tercer nivel. La ciudad-estado que había dominado Grecia durante 3 siglos ya no podía defender eficazmente ni siquiera su propio territorio. El colapso del poder espartano creó un vacío de poder en el mundo griego que finalmente sería llenado por Macedonia bajo Filipo II y posteriormente por Alejandro Magno. Pero en los años inmediatamente posteriores a Leuctra, fue Tebas la que se convirtió en la potencia dominante en la Grecia central. Epaminondas aprovechó este período de supremacía tebana para seguir innovando tácticamente. Desarrolló nuevas formaciones, experimentó con diferentes combinaciones de infantería pesada y ligera y comenzó a integrar la caballería de forma más efectiva con sus fuerzas de infantería. Estas continuas innovaciones mantuvieron a Tebas a la vanguardia del desarrollo militar griego durante casi una década. Otras ciudades-estado enviaron observadores para estudiar las técnicas tebanas, y los generales de todo el mundo mediterráneo comenzaron a incorporar elementos de la estrategia de Epaminondas en sus propias tácticas. Pero quizás la contribución más importante de Epaminondas a la historia militar no fue ninguna táctica específica, sino más bien su enfoque al problema de la innovación militar. Demostró que incluso las tradiciones militares más establecidas podían superarse mediante el pensamiento original y una preparación minuciosa. Esta lección resonó mucho más allá de los campos de batalla de la antigua Grecia. La idea de que la superioridad militar no era permanente, que las nuevas tácticas podían superar las tradiciones antiguas, se convirtió en un principio fundamental del pensamiento estratégico. La historia militar posterior está repleta de ejemplos de innovadores que siguieron el ejemplo de Epaminondas. Alejandro Magno utilizó tácticas innovadoras para derrotar a ejércitos persas mucho más grandes. Los romanos desarrollaron nuevas formaciones que superaron a las falanges griegas.
Los comandantes medievales encontraron maneras de usar arcos largos para derrotar a la caballería pesada. Cada una de estas innovaciones siguió el mismo patrón básico establecido en Leuctra, identificando las debilidades de un sistema aparentemente perfecto y desarrollando nuevas tácticas para explotarlas. Pero la batalla de Leuctra también nos enseña lecciones importantes sobre las limitaciones de la innovación militar. Si bien las tácticas de Epaminondas fueron revolucionarias, su éxito dependió tanto de las circunstancias específicas como de su propio ingenio. La formación oblicua perjudicó a los espartanos en parte porque no estaban psicológicamente preparados para enfrentarse a algo completamente nuevo. Generaciones de victorias habían creado una rigidez mental que les impidió adaptar sus tácticas con la suficiente rapidez para afrontar la innovación tebana. Además, el declive de la población espartana significó que carecían de reservas suficientes para absorber las cuantiosas pérdidas derivadas de las nuevas tácticas tebanas. Un ejército más grande y flexible podría haber sido capaz de adaptarse a la formación oblicua desarrollando contramedidas. Estas limitaciones se hicieron evidentes en las décadas siguientes, a medida que otros generales comenzaron a desarrollar tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar la formación oblicua. A medida que la innovación de Epaminondas se hizo más conocida y comprendida, fue perdiendo eficacia. Este patrón de innovación revolucionaria, seguida de una adaptación gradual y finalmente obsolescencia, se convertiría en una constante en la historia militar. Cada nueva arma secreta o táctica revolucionaria eventualmente encuentra contramedidas, lo que obliga a una continua carrera armamentística entre innovación y adaptación. La propia Tebas aprendió esta verdad a las malas. Tras la muerte de Epaminondas en batalla en el 362 a.C., la ciudad-estado perdió su ventaja innovadora. Sin su genio militar, los tebanos fueron incapaces de desarrollar nuevas tácticas para afrontar los desafíos emergentes del cambiante mundo griego. Cuando Filipo II de Macedonia inició su expansión hacia el sur, trajo consigo innovaciones militares, aprendidas en parte mediante el estudio de las técnicas de Epaminondas, pero que las trascendían con creces. La falange macedonia de Filipo era más flexible, estaba mejor integrada con la caballería y contaba con el apoyo de máquinas de asedio más avanzadas. En el 338 a.C., en la batalla de Queronea, los tebanos se encontraron en la misma situación que los espartanos en Leuctra, enfrentándose a tácticas innovadoras para las que no estaban preparados. La ironía histórica fue total cuando el ejército que había derrotado a los espartanos mediante la innovación fue derrotado a su vez por innovaciones aún más avanzadas. Pero incluso con el declive de Tebas, el legado de Epaminondas y la batalla de Leuctra continuaron influyendo en el desarrollo militar. Alejandro Magno, quien luchó en Queronea siendo un joven príncipe, estudió cuidadosamente las tácticas de Epaminondas e incorporó muchos de sus principios a sus propias estrategias. La famosa formación de cuña de caballería que Alejandro utilizó para romper las líneas persas en batallas como Gaugamela fue una aplicación directa del principio de concentración, una fuerza iniciada por Epaminondas. En lugar de distribuir su caballería uniformemente a lo largo de la línea, Alejandro la concentró en un punto específico para crear una superioridad local abrumadora. Esta continuidad de innovación táctica demuestra cómo las ideas militares evolucionan con el tiempo. Cada generación de comandantes se basa en los descubrimientos de la anterior, refinando y adaptando los conceptos establecidos para afrontar nuevos desafíos. Los romanos que finalmente conquistarían todo el mundo mediterráneo también aprendieron valiosas lecciones de la experiencia de Leuctra. Si bien desarrollaron un sistema militar muy diferente, basado en la legión en lugar de la falange, incorporaron el principio de la fuerza concentrada a sus propias tácticas. La formación romana, conocida como cuneus, era esencialmente una versión de la columna de ataque de Epaminondas adaptada al estilo de combate romano. Al enfrentarse a enemigos particularmente tenaces, los comandantes romanos solían concentrar varias cohortes en un único punto para romper las defensas enemigas, tal como lo había hecho Epaminondas siglos antes. Lo más importante es que los romanos comprendieron la lección más amplia de Leuctra sobre la importancia de la flexibilidad táctica. A diferencia de los espartanos, quienes se habían vuelto rígidos en su enfoque de la guerra, los romanos adaptaron constantemente sus tácticas para enfrentar nuevos enemigos y nuevas situaciones. Esta flexibilidad les permitió enfrentarse con éxito a una impresionante variedad de oponentes. Desde las falanges griegas hasta los guerreros tribales galos, desde los elefantes de guerra de Aníbal hasta las unidades de caballería pesada parta, cada nuevo desafío se afrontaba con tácticas adaptadas específicamente a la situación. La lección de Leuctra sobre innovación militar ha resonado a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, comandantes como Carlos Martel en la batalla de Tours y Guillermo el Conquistador en Hastings aplicaron variaciones del mismo principio básico,
concentrar una fuerza superior en el punto decisivo para romper las defensas enemigas. La era posmedieval presenció aplicaciones aún más sofisticadas de estos conceptos. Napoleón Bonaparte, quizás el más famoso practicante del arte de la concentración de fuerzas, desarrolló toda su estrategia en torno a la idea de llegar al campo de batalla con más soldados que el enemigo en el momento decisivo. Las famosas maniobras de línea interior de Napoleón eran esencialmente versiones a gran escala de las tácticas de Epaminondas. En lugar de concentrar soldados en una sección específica de la línea de batalla, Napoleón concentró ejércitos enteros contra porciones específicas de las fuerzas enemigas, derrotando a coaliciones más grandes aplicando una fuerza superior en puntos críticos. Esta evolución de los conceptos tácticos demuestra cómo una sola innovación puede tener consecuencias que perduran milenios. La idea básica que desarrolló Epaminondas, de que es mejor ser muy fuerte en un lugar que moderadamente fuerte en todas partes, se convirtió en uno de los principios fundamentales de la estrategia militar. Pero la batalla de Leuctra también nos enseña lecciones importantes sobre la naturaleza del liderazgo militar. Epaminondas no solo fue un innovador táctico, también fue un líder carismático capaz de inspirar a sus soldados a creer que podían lograr lo imposible. La preparación psicológica que realizó antes de la batalla fue igual de importante. Al igual que sus innovaciones tácticas, sus soldados entraron al campo de batalla sabiendo exactamente qué se esperaba de ellos y confiando en que su plan funcionaría. Esta confianza fue crucial para el éxito de la operación. Esta lección sobre la importancia de la moral y la preparación psicológica también se convirtió en un elemento básico de la doctrina militar. Los comandantes posteriores comprendieron que incluso la táctica más brillante fracasaría si los soldados carecían de la confianza para ejecutarla bajo presión. La integración de la innovación táctica con un liderazgo inspirador se ha convertido en el sello distintivo de los grandes comandantes militares a lo largo de la historia. Alejandro Magno combinó tácticas brillantes con carisma personal. Julio César fue un innovador militar y un motivador de tropas. Napoleón comprendió tanto la ciencia como el arte de la guerra. En todos estos casos, podemos rastrear una línea directa hasta Epaminondas y la batalla de Leuctra. El patrón establecido allí de combinar la innovación táctica con una preparación minuciosa y la inspiración. El liderazgo se convirtió en el modelo de excelencia militar. Pero quizás la lección más importante de Leuctra sea la naturaleza efímera de la superioridad militar. Los espartanos habían dominado durante 3 siglos, pero su dominio terminó en un solo día al enfrentarse a algo para lo que no estaban preparados. Esta lección ha resonado a lo largo de la historia. Imperios que parecían invencibles descubrieron que su superioridad militar era temporal cuando nuevos enemigos desarrollaron tácticas o tecnologías para las que no estaban preparados. La propia Tebas experimentó esta realidad tan solo unas décadas después de su victoria en Leuctra. El imperio que parecía invencible bajo el mando de Alejandro se desmoronó tras su muerte. Roma, que había dominado el mundo durante siglos, finalmente cayó ante enemigos que supieron explotar sus debilidades. Este carácter cíclico de la superioridad militar se ha convertido en una de las constantes más fiables de la historia. Todo sistema militar dominante acaba encontrando un rival que ha desarrollado formas de neutralizar sus ventajas. La era moderna aceleró drásticamente este ciclo. La Primera Guerra Mundial vio el dominio tradicional de la infantería desafiado por nuevas tecnologías como las ametralladoras, la artillería pesada y los tanques. La Segunda Guerra Mundial introdujo la guerra aérea, el radar y, finalmente, las armas nucleares. Cada innovación dejó obsoletas las tácticas anteriores casi de la noche a la mañana. En el mundo contemporáneo, este proceso de innovación y contrainnovación se está produciendo aún más rápidamente. Nuevas tecnologías como los drones, la guerra cibernética y los sistemas de guía por satélite están cambiando constantemente la naturaleza del conflicto militar. Pero incluso en este entorno de rápidos cambios tecnológicos, los principios básicos que Epaminondas estableció en Leuctra siguen vigentes. La importancia de la concentración de fuerzas, la flexibilidad táctica y la preparación psicológica sigue siendo fundamental para el éxito militar. Los comandantes modernos aún estudian la batalla de Leuctra no solo como un interesante acontecimiento histórico, sino como un ejemplo temporal de cómo la innovación puede superar las tradiciones establecidas. Las tácticas específicas empleadas pueden estar obsoletas, pero los principios subyacentes siguen siendo válidos. La guerra moderna puede librarse con misiles guiados y aviones furtivos en lugar de lanzas y escudos, pero la necesidad de concentrar una fuerza superior en el punto decisivo sigue siendo tan importante hoy como lo fue en el 371 a.C. Igualmente importante es la lección sobre la necesidad de flexibilidad mental.
Los espartanos perdieron en Leuctra no por ser soldados inferiores, sino por su rigidez mental. No lograron adaptarse rápidamente a una situación nueva e inesperada. Esta misma rigidez mental ha sido la ruina de muchos comandantes militares a lo largo de la historia. Los generales que se apegaron demasiado a tácticas que habían funcionado en el pasado a menudo las encontraban ineficaces contra nuevos tipos de enemigos o en nuevas circunstancias. La capacidad de pensar con originalidad sobre los problemas militares, la cualidad que hizo tan eficaz a Epaminondas, sigue siendo uno de los rasgos más valiosos que un comandante puede poseer. Esta es también una lección que trasciende lo militar, abarca los negocios, la tecnología y muchas otras áreas del quehacer humano. El éxito suele corresponder a quienes pueden pensar de forma innovadora sobre los problemas tradicionales. La misma mentalidad que permitió ver las debilidades del aparentemente perfecto espartano. La formación es la mentalidad que permite a los emprendedores modernos detectar oportunidades que otros no ven, o a los científicos realizar descubrimientos que revolucionan nuestra comprensión del mundo. En definitiva, la batalla de Leuctra es importante no solo como acontecimiento militar, sino como ejemplo del poder del pensamiento innovador para transformar situaciones aparentemente imposibles. Cuando Epaminondas comenzó a planificar su estrategia, enfrentarse a los espartanos en igualdad de condiciones parecía completamente imposible. Habían dominado la guerra griega durante 3 siglos, contaban con los mejores soldados del mundo y empleaban tácticas que habían demostrado su eficacia en cientos de batallas. Pero Epaminondas no aceptó que esta situación fuera permanente. En cambio, analizó sistemáticamente el problema, identificó oportunidades que otros habían pasado por alto y desarrolló una solución completamente nueva. El resultado cambió el curso de la historia mundial. Si Epaminondas no hubiera derrotado a los espartanos en Leuctra, Esparta podría haber continuado dominando Grecia durante siglos. Esto podría haber evitado el surgimiento de Macedonia como potencia, lo que a su vez podría haber impedido las conquistas de Alejandro. Sin las conquistas de Alejandro, la cultura griega podría no haberse extendido por el mundo Mediterráneo y Oriente Medio. Sin esta influencia cultural, el desarrollo posterior de la civilización romana y, a través de ella, de la civilización occidental, podría haber sido completamente diferente. Esta cadena de consecuencias demuestra cómo una sola innovación táctica desarrollada por un solo hombre en una pequeña ciudad-estado griega puede tener ramificaciones que se extienden a lo largo de milenios y afectan el desarrollo de civilizaciones enteras. La lección más importante es que ninguna situación, por muy estable o permanente que parezca, está exenta de la posibilidad de cambio mediante el pensamiento innovador y la acción decidida. Los espartanos parecían invencibles hasta que alguien descubrió cómo derrotarlos. Muchas otras instituciones, imperios, sistemas políticos y tecnologías dominantes aparentemente permanentes también descubrieron que su permanencia era una ilusión ante la presencia de innovadores decididos. Esta es quizás la lección más importante que podemos aprender de la batalla de Leuctra. Que el statu quo, por poderoso que sea, siempre puede ser desafiado por aquellos con la suficiente visión, preparación y valentía para intentar algo nuevo. Epaminondas y sus soldados tebanos demuestran que incluso los sistemas más consolidados tienen debilidades, y que estas debilidades pueden ser explotadas por aquellos lo suficientemente inteligentes y valientes como para pensar de forma diferente. Esta es una lección que sigue vigente hoy en día, ya sea en el campo de batalla, en la sala de juntas o en cualquier otro ámbito donde las personas compitan por alcanzar objetivos. La innovación sigue siendo el arma más poderosa contra la ortodoxia establecida. La batalla de Leuctra nos recuerda que ninguna ventaja es permanente, ninguna dominación es eterna y que siempre hay espacio para quienes están dispuestos a desafiar el pensamiento convencional con ideas nuevas y mejores. En definitiva, esta batalla, librada hace más de 2000 años en un plano olvidado de la antigua Grecia, continúa enseñándonos valiosas lecciones sobre innovación, liderazgo y el poder transformador del pensamiento original. Por eso, la historia de Epaminondas y su arma secreta, que destruyó la falange espartana, sigue fascinando a los estudiantes de historia militar, estrategia empresarial y a cualquier interesado en cómo individuos decididos pueden cambiar el mundo mediante ideas revolucionarias. La próxima vez que se enfrente a un problema que parezca imposible de resolver o a una situación que parezca imposible de cambiar, recuerde a Epaminondas en Leuctra. Recuerde que incluso los sistemas más poderosos tienen debilidades, y que estas debilidades pueden ser descubiertas y explotadas por quienes estén dispuestos a pensar con ideas verdaderamente originales. El arma secreta que destruyó las falanges espartanas no estaba hecha de bronce ni de hierro. Estaba hecha de ideas, preparación y la valentía de intentar algo nunca antes intentado. Y es un arma que todavía está disponible para cualquiera que esté dispuesto a usarla.
Al contemplar esta extraordinaria historia de transformación e innovación, no podemos evitar reconocer que hay algo más grande que gobierna el curso de los acontecimientos humanos. La sabiduría para ver lo que otros no ven. El coraje para desafiar lo imposible y la determinación para perseverar contra viento y marea. Estas son cualidades que, en última instancia, reflejan dones que trascienden nuestra comprensión meramente humana. Como el Señor Dios ha dicho a lo largo de los siglos, los pensamientos del hombre no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Quizás el verdadero milagro de Leuctra no fue solo el genio táctico de Epaminondas, sino el hecho de que, en el momento oportuno de la historia, se le concedió la sabiduría necesaria para ver más allá de las apariencias y encontrar una solución donde otros solo veían imposibilidad. Después de todo, esta es una de las grandes lecciones que podemos extraer no solo de esta batalla, sino de toda la historia de la humanidad. Que en los momentos más decisivos, cuando el futuro pende de un hilo, siempre existe la posibilidad de que la sabiduría divina se manifieste a través de la acción humana, transformando lo imposible en realidad y alterando para siempre el curso de los acontecimientos.